Bien, continuamos en el Código TDF. Está con nosotros Daniel García, comandante del cuartel de bomberos 2 de abril y secretario de la Federación de Bomberos. Daniel, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Bueno, la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo se combate un incendio de las características de este sucedido en Río Grande sin conocer a lo que se está enfrentando el bombero? Bueno, en primer lugar, lo que hay que exigir es la cartelería como para empezar a empezar de un principio, saber con qué material nos encontramos para poder empezar a trabajar. Hay materiales que no se pueden apagar con agua, sino con espuma, entonces hay sistemas distintos de apagado, pero siempre y cuando el bombero sepa a qué atenerse, o sea, qué es lo que hay en el ingreso de un galpón. Claro, porque nos decía el segundo jefe de bomberos de Río Grande que en un momento tuvieron que retroceder porque estaban tirando agua y avivaban el fuego. Exacto. Y ahí se asustaron. Es lo que nos pasó hace muchos años con Minisa. Minisa tenía tantos productos distintos que esto producía que cuando largábamos agua se nos volvía inmediatamente y no podíamos trabajar. Se trabajó con espumas para poder controlar. En estos casos, cuando es aceite, este tipo de aceite, al levantar tanta temperatura, el agua produce lo contrario y lo regresa, es peligrosísimo. Y además desparrama el incendio. Es terrible si no se sabe trabajar bien, porque es más, si es con agua, es con una cadena de abastecimiento continua, pero llámese con unas columnas de hidrante que esté continuamente largando agua a través de lluvia como para poder aplacar. Y no solo eso, de la forma de combatirlo, sino el riesgo también para los bomberos de no saber las explosiones que se veían anoche, por ejemplo. Es que justamente al producir las altas temperaturas del aceite, todo lo que es aceite, todo lo que es material de petróleo, es muy peligroso para los bomberos y para cualquiera. O sea, realmente yo lo estaba mirando y realmente me saqué el sombrero cómo se arriesgaron esos chicos para poder controlarlo por lo menos, ¿no? O sea, sé que el incendio fue bastante impresionante, pero lo han contenido, o sea, estaba contenido, no estaba controlado. ¿Qué significa? Que en el lugar estaba contenido, pero no se podía sofocar al todo. Hoy hablamos todo el día, incluso en la radio, del tema del incendio de Río Grande. Y obviamente empezaron a llegar las preguntas. La gente veía lo que pasaba anoche por las imágenes de Canal 13. ¿Cómo estamos en Ushuaia ante una situación así? Bueno, en Ushuaia es distinto. Ushuaia se ha trabajado mucho después de la explosión de guerra. Después del incendio con VGH también se trabajó mucho. La gente de las electrónicas acá, por lo menos en Ushuaia, se preocuparon muchísimo y se organizó de tal manera que cada empresa tiene sus brigadas contra incendio. Esto significa que se estuvo trabajando con ellos, son de primera avanzada, no significa que son bomberos, pero es el primer ataque que a nosotros indudablemente nos colaboraría muchísimo, por lo menos hasta por llegar. ¿No así en Río Grande? No lo desconozco en Río Grande, lo desconozco. Sí, en Ushuaia ha cambiado mucho, las cartelerías están, no sé si son controladas, pero por lo menos uno que no tiene el poder de policía al día de hoy, ustedes saben qué es lo que hay dentro de cada galpón, de acuerdo a la cartelería, de acuerdo a lo que informaron. De acuerdo a no se nos informa, ese es uno de los graves problemas que tenemos. La ordenanza dice que a bomberos se les debe informar que en cada galpón hay tal cosa de acuerdo a su cartelería. Ahora, bueno, eso es uno de los puntos que todavía no se ha concretado. La ordenanza dice que se le debe informar a bomberos, al hospital, porque también si hay un producto que es tóxico, el hospital tiene que saber inmediatamente con qué tiene que trabajar. Me pasó con gas cloro. Cuando hubo el gas cloro, que realmente el hospital tenía que saber mínimamente como para trabajar con un 0800 que es el SIKIM, para saber cómo debe actuar, en este caso, el hospital con la víctima. No falta, ¿sí? O sea que al día de hoy hay cartelería, pero se tienen que acercar ustedes a leerla, porque no hay una notificación hacia los cuarteles. Exacto. Y bueno, vuelvo a decirte, no tenemos el poder de policía como para poder ingresar. Siempre queda del dueño del galpón o de decir sí, pasen, porque muchas veces o nos cambian el sistema, o sea, se va una cosa junto con la otra, cosa que no tendría que ser, se lo ayuda a decir, bueno, se cambia esto.
a mí me toca más que todo por una cuestión de que a mí me toca toda la zona industrial. Claro. El cuartel 2 de abril trabaja con muchos galpones y hasta con una empresa bastante importante, que es CM. ¿Y tiene idea si lo que se declara en esta cartelería o los manifiestos coincide con el almacenado? ¿Existen controles? Ese es el tema, que no sabemos porque no nos hacen... Claro, hoy lo decía Ariel Martínez a la mañana en la radio, que hay una declaración de lo que hay en un galpón, pero no saben si es eso lo que está, si la empresa o fábrica lleva eso realmente es lo que dice, o sea, claro, algo más. Acá es donde está. La ordenanza acá en Ushuaia dice perfectamente que debe ser controlada periódicamente y en caso de movimiento se debe informar inmediatamente a las defensas civiles como para derivar a los entes como bomberos, policía, ambulancia y ellos mismos como defensa civil para saber de que se ha modificado lo que la cartelería en su puerta dice. Entonces nosotros ya empezaríamos a trabajar a otro tipo de incendio, o sea, ya podríamos hablar de materiales peligrosos, ya tendríamos que hablar de que hay galpones muy cerca uno con el otro, en sentido de que a lo mejor hay, por decir, hay uno que tiene toda la materia prima de las empresas y por el otro lado tiene todo lo que es equipos de aceite, llamar. Ahora, ¿por qué a 12 años de ingeniería guerra sucede una cosa como esta? Más allá del desarrollo que tuvo el parque industrial, que creció, que está todo amontonado y lo sabemos. Sí, yo siempre dije que es por una cuestión de desprolijo del ser humano, el incendio nunca, y sobre todo acá que no hay rayo, no hay nada como para decir, no, fue un rayo el que lo hizo. Algo fortuito. Exacto, esto es un error humano, nos pasó en la ingeniería guerra, fue un factor humano lo que produjo, pero sí se pueden evitar si nos ponemos un poquito a trabajar en serio, en empezar un poquito más los controles. Vuelvo a decirte lo mismo, a mí me llenó de satisfacción cuando vienen los directores de la empresa Electrosystem a decir, por favor, necesitamos armar unas brigadas urgentes. Bueno, pero hay exigencias, no importa, dijeron. ¿Cuál es la exigencia? Colocarles un equipo de autónomo mínimo, ponerles un equipo de bomberos a las personas y tienen que colaborar con ellos a que vengan a hacer un curso intensivo con simuladores de incendio como para que la persona pueda evacuar si es necesario y trabajar en un incendio como para hacer la primera avanzada y defender el patrimonio laboral, claro, que es lo que siempre yo peleé. Yo lo que necesito es que se defienda el patrimonio laboral porque es lo que más necesitamos en Tierra del Fuego, que esa gente no se quede sin trabajo. Es decir, que en Ushuaia podemos decir que es viable un trabajo conjunto entre el Estado, en el caso de ustedes los bomberos, el sector privado, sí, para evitar que este tipo de hechos se dan, sí, que es lo que hoy declamaban todos. En Ushuaia sí, yo sé que Bomberos de Río Grande también ha trabajado, pero bueno, ellos tienen el problema que tienen bomberos de policía y es como que ahí hay un roce entre bomberos de policía y bomberos voluntarios. Nosotros acá no, acá dependen solamente de bomberos voluntarios, sí está la parte técnica que es bomberos de policía, pero es como que se trabaja también en conjunto, ellos nos avisan cómo se ha habilitado tal cosa, y vamos y contratamos de que realmente está habilitado. Por ejemplo, una de las cosas que te voy a decir, o sea, a la planta CM se le hizo colocar todo un sistema en el piso, que es como los aviones, cosa que si se corta la luz, la persona puede salir perfectamente, va a evacuarse automáticamente. Bueno, todo eso llevó a un trabajo, ¿sí?, de conciencia de la gente, de los operarios, de los supervisores, del ingeniero en seguridad y higiene. Por eso recién me llamaba la atención de que no, el que habilita un horno pirolítico lo tiene que habilitar un ingeniero en seguridad y higiene, no lo puede hacer cualquiera. No solo el prestar atención al daño al medio ambiente, sino también a la seguridad en la cual se almacenan esos elementos. Es que las habilitaciones tienen sus protocolos para habilitar ciertas cosas. Si hay seguridad, no hay daño al medio ambiente. Exacto. Nosotros se peleó mucho por el horno pirolítico que teníamos en Ushuaia, y hoy por hoy está al lado del relleno sanitario, y estaba en pleno barrio. Sí. Y bueno, se peleó, se constató que realmente estaba perjudicando la salud, y automáticamente se usaron todos los días y se trasladó y no tuvieron ningún tipo de problema. No falta, pero por lo menos en Ushuaia yo estoy más tranquilo, ¿no? En Río Grande es más complejo, ¿no? O sea, pues la gobernadora decía, bueno, a partir de estos hechos obviamente hay que empezar a trabajar, hay que planificar y mirar hacia adelante. Va a ser un buen momento para que ustedes también se sumen a ver qué necesitan, qué es lo que está haciendo falta, qué habría que mejorar para tener tranquilidad. Sí, lo que hay que es juntar todas las patas de la mesa y empezar a trabajar en serio.
Si vamos a hablar en seguridad, bueno, también necesitamos de concientizar a la gente, puntos de encuentro en caso de terremoto, aeropuerto, por ejemplo, hoy hubo una falsa alarma, pero también se produce un caos en toda la sociedad, tenemos que saber, pasó en la ingeniería de guerra, a mí me acuerdo que era un caos el trasladarnos desde la ingeniería de guerra hasta el hospital. Fue un caos, entonces también tendremos, de seguridad. por eso te digo, entonces también tendremos que hablar de transporte y tránsito, ¿no es cierto?, cómo hacer todo un circuito prioritario desde los lugares del hecho hasta el hospital. El hospital está en una zona también compleja, estamos hablando de una estación de servicio, una maderera enfrente y un polideportivo, o sea, entonces todo eso tenemos que trabajar. Yo no puedo pedir ahora que cambiemos la estación de servicio ni cambiemos el hospital. Generar un corredor. Claro, sí. Pero por lo menos mínimamente saber a dónde vamos a empezar a trasladar la gente cuando, si Dios ojalá nunca pase, pero somos una zona de riesgo, entonces saber a dónde vamos a empezar, cuáles van a ser los puntos de encuentro. Yo lo he vivido, yo conozco lo que es un terremoto, lo viví en Mendoza hace muchos años, y te puedo asegurar que es desesperante, porque no sabes dónde estás, las cosas golpean, y es importantísimo, si te pasa en un horario, por ejemplo, de trabajo, bueno, nos va a pasar a nosotros, nosotros también tenemos familia. Entonces, el vecino se va a tener que trabajar solo, por un tiempo largo, hasta que nos armemos todos los servicios de emergencia de nuevo. Pero básicamente, Daniel, entonces, que era la pregunta de hoy, estamos más tranquilos o más organizados en Ushuaia. Acá sí, en Ushuaia, sí. Y se puede mejorar Río Grande, si Ushuaia lo ha mejorado, se puede mejorar Río Grande. Por supuesto que se puede mejorar Río Grande. Tiene muy buenos elementos, estoy hablando de que el cuartel de bomberos de Río Grande es una excelencia, tiene no 5 cuerpos de bomberos como dicen, es un cuerpo central y tiene 4 destacamentos que están muy bien equipados, porque estamos en contacto con ellos. Ellos me llamaron ayer a las 9 de la noche, empezó el incendio, yo ya tenía todo bien clarificado con el presidente de ellos que me llamaba continuamente. Así que realmente el cuerpo de bomberos está capacitado en perfecto estado, te digo sinceramente, tiene muy buenos equipamientos. Servirá de experiencia. Daniel, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Nos vamos al último corte y ya regresamos con Código TDF.